Buenas tardes, chiquillos. El día de hoy vamos a estudiar la materia del sistema endocrino, la cual comprende el concepto de homeostasis, las hormonas como tal y también cómo se regula la glicemia. Bien, conceptos muy importantes que se evalúan en la prueba. Entonces, nuestros objetivos para hoy van a ser conocer las características de este sistema endocrino, aprender también el concepto de homeostasis y su control neuroendocrino, o sea, cómo se controla la homeostasis utilizando tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Reconocer también los diversos orígenes de las hormonas y, por último, resolver nuestras dudas respecto a la regulación de la glicemia. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que el sistema endocrino está formado por todos aquellos órganos que se encargan de producir y secretar hormonas, secretar sustancias, denominadas hormonas, más adelante, hacia el torrente sanguíneo, que es por donde se transportan estas hormonas, con la finalidad de actuar como mensajeros de forma que se regulen las actividades que mantienen al organismo vivo. Bien, las hormonas son sustancias químicas que circulan por la sangre, ¿cierto? Y se distribuyen por todo el cuerpo produciendo efectos sobre determinadas células, o sea, tiene un efecto específico. Bien, entonces, respecto al sistema endocrino, podemos reconocer algunas estructuras. Las más importantes de ellas las encontramos bajo el cerebro, que son el hipotálamo y la hipófisis. Ellas dos mandan todo lo que hacen los demás órganos del sistema endocrino, tales como la glándula pineal, las tiroides y paratiroides, el timo, los ovarios y los testículos, dependiendo del sexo, y la placenta, que también comprende un rol hormonal durante el embarazo, y también nos encontramos con el páncreas y las glándulas suprarrenales. Bien, no entraremos mucho en detalle, lo más importante es reconocer que existen estas estructuras, bien, y saber más o menos su rol dentro de este sistema. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a las hormonas? Sabemos que se liberan al espacio extracelular, ¿cierto? Se liberan, en este caso, al torrente sanguíneo, y viajan por la sangre hacia todo el cuerpo, buscando las células donde deben actuar. Afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del origen de la hormona, gracias a esto mismo que les decía, que pueden transportarse a través del torrente sanguíneo. Bien, y su efecto es directamente proporcional a su concentración, o sea, que a mayor concentración de la hormona en el torrente sanguíneo, a mayor cantidad que haya de esta hormona, el efecto que produzca sobre la célula objetivo va a ser mayor. Y sin importar su concentración, requieren de una adecuada funcionalidad del receptor, que es la célula que va a recibir esta sustancia química, ¿bien? Para ejercer su efecto. Si este receptor no tiene, valga la redundancia, receptores, o no tiene elementos capaces de reconocer a esta hormona y capaces de ejecutar lo que esta hormona le quiere decir a la célula no va a causar ningún efecto sobre esta célula. Y por último, pero no por ello menos importante, regulan el funcionamiento del cuerpo. Bien, gracias a las hormonas es que se regulan procesos vitales. Bien, y las hormonas pueden tener diferentes efectos. Bien, que los podemos conocer con estos 5, los podemos agrupar dentro de estas 5 categorías. La primera de ellas sería un efecto estimulante, que significaría la promoción, o sea, que haya más actividad de un determinado tejido. En este caso, por ejemplo, la prolactina es una hormona que estimula que las glándulas mamarias produzcan leche. ¿De acuerdo? Por otro lado, y con efecto contrario, estarían las hormonas con efecto inhibitorio, que disminuyen la actividad de un tejido. En este caso, la GHIH, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, son siglas en inglés, disminuye la actividad de la hormona del crecimiento, por ende, impide que una persona siga creciendo debido a la influencia de la hormona del crecimiento. También nos podemos encontrar con el caso de hormonas antagonistas, que son un par de hormonas en la cual una tiene un efecto contrario o antagónico sobre la otra, y la otra a su vez también tiene el mismo efecto antagónico sobre su par. En este caso podemos citar al glucagón
o a la hormona del crecimiento sobre la insulina. Pero yo me voy a quedar con el glucagón versus la insulina porque es algo que vamos a estudiar más adelante. Y con ello nos encontramos con dos hormonas que producen efectos contrarios sobre, en este caso, el nivel del azúcar en la sangre, o la glucemia, como debemos llamar. Bien, en el caso del glucagón, sube este nivel de azúcar, mientras que la insulina baja este nivel de azúcar en la sangre. ¿De acuerdo? Por otro lado, no, contrario al efecto antagonista, nos podemos encontrar con un efecto sinergista, en el cual dos hormonas juntas van a tener un efecto más potente que actuando por separado. Y en este caso nos encontramos con la hormona del crecimiento sumada o influenciada por la acción de las hormonas producidas por la tiroides, la T3 y la T4. Cuando estas dos hormonas actúan juntas, la hormona del crecimiento actúa más potentemente y las personas que tengan un correcto funcionamiento de su tiroides, en este caso, podrán crecer aún más que las personas que tengan problemas en su tiroides. Si su tiroides no está funcionando bien y no está secretando suficiente T3 o T4, o por el contrario, también podría estar secretando demasiado. Ahí nos encontramos, por un lado, con el hipotiroidismo y por el otro, por el hipertiroidismo. Bien, nos podríamos encontrar con ambos casos, y en ambos casos tenemos un efecto que impide el correcto funcionamiento de la hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? Y por último, nos encontramos con un efecto trópico, que es el efecto en el cual se altera el metabolismo de otro tejido endocrino. O sea, las hormonas trópicas inducen a otros órganos que producen hormonas a producir o a no producir la otra hormona. Como por ejemplo, la GHRH tiene relación con la hormona del crecimiento, la GH, estimulando o negando su producción. También tenemos a la TSH, que influye sobre la tiroides, o la ACTH, que actúa sobre las glándulas suprarrenales. Bien, todas estas hormonas trópicas, la gran mayoría de estas las vamos a encontrar en el complejo hipotálamo-hipófisis, porque de aquí son estas hormonas que secretan estos dos órganos, las cuales influencian a los demás. Por ende, son hormonas trópicas. Bien. Entonces, ahora queremos hablar del control neuroendocrino, de la homeostasis. Primero, ¿qué significa neuroendocrino? Como les había adelantado anteriormente, se refiere a que es un control que se produce gracias a la acción tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino. Y a su vez, nosotros nos estamos preguntando, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio químico en el cuerpo, no tan solo químico, físico, de temperatura, en fin, toda esta serie de relaciones que se deben mantener en un equilibrio, en un punto medio, para permitir el correcto funcionamiento del cuerpo. En otras palabras, es el equilibrio que nos mantiene vivos. Es la homeostasis. Entonces, la meta del sistema endocrino es mantener esta homeostasis, mantener este equilibrio. Y lo logra con la influencia, como les venía diciendo, de estas glándulas que secretan hormonas muy importantes, tales como el hipotálamo, que es la más importante de todas, secretando diferentes hormonas que a su vez inducen a la liberación de otras hormonas, como la liberadora de tirotropina, liberadora de somatotropina, liberadora de gonadotropina o liberadora de corticotropina. A su vez tenemos la dopamina, la somatostatina, la oxitocina y la vasopresina, ¿bien? Que tienen influencia también sobre otros órganos del cuerpo. A su vez tenemos la glándula pineal y la glándula pituitaria, también asociadas a la zona cerebral. Y en la pituitaria vamos a encontrarnos con la hormona del crecimiento, entre otras, ¿bien? Para que lo sepan. Gracias a esta glándula pituitaria, ¿cierto? Gracias a esta hipófisis, que son dos nombres para el mismo órgano, tenemos diferentes hormonas que afectan al desarrollo del cuerpo en muchas etapas de su vida, sobre todo la hormona del crecimiento, que influencia el crecimiento desde el infante hasta el adolescente, la hormona estimulante de la tiroides, que influencia la producción de triiodotironina, o sea, T3 o tiroxina T4. También nos vamos a encontrar con una hormona folículo estimulante, que estimula el crecimiento del cabello, de los folículos, la hormona luteinizante, que es muy importante en el ciclo
en el ciclo ovárico, en el ciclo del aparato reproductor del sexo femenino, ¿cierto? Y también nos vamos a encontrar con la prolactina, que como ya veníamos diciendo, estimula la producción de leche materna. Bien. Así que de estas zonas del cerebro, que son parte del cerebro como tal, pero están dentro de la cabeza, es que se comanda la gran mayoría de las acciones del sistema endocrino. Bien. Hasta aquí hay dudas. Recuerden que pueden preguntarme cuando quieran. Estoy atento al chat. Lo tengo aquí al lado. No les pregunté si se veía la presentación. Espero que sí. De repente me ha pasado que yo voy pasando las diapositivas y ustedes siguen viendo el PowerPoint sin el nuevo presentación en la primera página. Sí se ve, ninguno. Perfecto. Era todo lo que quería escuchar. Todo lo que quería leer. Sigamos entonces. En cuanto a la homeostasis, como ya les venía diciendo, estos esquemas no son más que más aporte para su estudio. De hecho, les voy a compartir este PPT al WhatsApp y ojalá lo pueda subir a la página. He tenido problemas subiendo archivo a la página. Pero bueno, en cuanto a la homeostasis, podemos decir que regula, entre otras cosas, la regulación de la temperatura y la presión osmótica en el cuerpo, o sea, la relación del cuerpo con la temperatura y la presión del exterior, o sea, del ambiente que rodea el cuerpo. También ayuda a evaporar agua, con lo que consigue bajar la temperatura, lo que nosotros conocemos como sudoración, estimula la sudoración. Estimula también que el páncreas regule la glucemia, regule los niveles de azúcar en la sangre. Estimula también que los riñones actúen correctamente y por ende se mantenga un nivel de agua en el cuerpo humano que permita su correcto funcionamiento. Recordemos que durante la expresión del cuerpo, el cuerpo bota sales y trata de deshacerse de esta concentración de sales, que debe mantener una relación entre agua y sales para no deshidratarse. Bien. También influencia la acción de los músculos esqueléticos, también distribuye el calor por el cuerpo a través de la sangre. Todo esto es gracias a la homeostasis. Y cuando se mantiene correctamente este equilibrio físico y químico que es la homeostasis, el cuerpo está funcionando correctamente. Entonces, para dejarlo sumamente claro, la homeostasis, como dice aquí el mapa conceptual, es un mecanismo que regula el ambiente interno para mantener una condición que sea estable y constante. Eso es todo. Bien, aquí, como les venía diciendo, otro esquema que les puede servir para su estudio. Nos dice mucho más de lo que nosotros ya veníamos explicando. Si bien hay un par de conceptos que me gustaría quedarme, que son aquí, dice tipos de regulación del individuo al medio abajo, y entre ellos menciona a la termorregulación, que es la regulación de la temperatura en el cuerpo, y la osmorregulación, que es la regulación del agua y los iones, las sales alrededor del cuerpo. Osmo por la osmosis, ¿cierto? Que es la manera en la cual la célula transporta agua. Bien, lo vamos a ver en la próxima clase. Y así como la termorregulación y la osmorregulación, hay otros tipos de regulación que ustedes pueden estudiar y que tienen relación con los tipos de receptores que tiene tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso. Bien. Entonces, dejando de lado el concepto de homeostasis, ya habiendo quedado bastante claro, podemos hablar del origen químico de las hormonas. Bien, y según la naturaleza de estas, podemos encontrarnos con 3 tipos de hormonas. Podemos clasificarlas según su naturaleza química. Bien, ¿de dónde provienen? La primera de ellas serían derivadas de aminoácidos, ¿cierto? Que serían pequeñas proteínas, ¿cierto? Pequeñas cadenas de aminoácidos, en las cuales nos encontraríamos con las catecolaminas y la tiroxina. Quedémonos con esa última, la tiroxina, que es una de las hormonas que produce la tiroides y que es una derivada de aminoácidos, o sea, una pequeña proteína. Distinto es el caso de las hormonas peptídicas, que están constituidas por cadenas de aminoácidos, o sea, son más largas que solo un aminoácido suelto ahí de tirosina, triptófano, sino que son cadenas desde los oligopéptidos, que van de 2 a 10 aminoácidos, como la vasopresina, o polipéptidos, que ya van más allá de los 10
aminoácidos, pueden llegar a ser 50 aminoácidos unidos uno después de otro, como en el caso de la hormona del crecimiento. Entonces, en general vamos a poder apreciar que este tipo de hormonas no pueden atravesar la membrana plasmática de la célula diana, o sea, la célula objetivo o el receptor. Todos nombres para lo mismo. Por lo cual los receptores para estas hormonas se hallan en la superficie celular. O sea, al exterior de la membrana celular de estas células dianas nos vamos a encontrar con receptores, con encajes, con agujeros, que podríamos decirle, donde la hormona peptídica va a llegar, se va a encajar y va a poder transmitirle su mensaje a la célula. Yo creo que lo entiendan así, que las hormonas hacen esto, envían un mensaje, tal como lo envía a través de la sinapsis una neurona. Pero en el caso de la neurona es un mensaje rápido, que va a tener un efecto a corto plazo, ¿bien? Como el efecto reflejo. Por otro lado, el efecto de una hormona es un efecto duradero y a largo plazo, ¿bien? Pero que se transmite de manera más lenta, porque la sinapsis es mucho más rápida que la transferencia de hormonas a través de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, conociendo esto, vamos a encontrarnos también con las hormonas lipídicas, o sea, hormonas relacionadas con las grasas, con los ácidos grasos. En este caso, uno de ellos son los esteroides, como la testosterona, o eicosanoides, como las prostaglandinas, ¿bien? Son tipos de hormonas lipídicas. Y dado su carácter lipófilo, o sea, su carácter afín a las grasas, atraviesan sin problemas la bicapa lipídica de las membranas celulares y sus receptores se hallan en el interior de la célula diana. O sea, una hormona lipídica no va a tener problemas para atravesar la membrana y va a transmitir su mensaje directamente al receptor que le está esperando dentro de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que llega su mensaje adentro de la célula, su actuar podría ser mucho más rápido que el de una hormona peptídica que tiene que llegar al exterior de las células, encontrar estos receptores que se encuentran a las afueras de la célula, la hormona de la membrana celular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener estos tres tipos de hormonas. Y también las podemos agrupar de esta manera, ¿cierto? Los derivados de los aminoácidos o aminas, tenemos, como ya veníamos mencionando, las hormonas tiroideas o las catecolaminas. En el caso de las hormonas proteicas y peptídicas, nos encontramos con las hormonas del páncreas, o también las hormonas hipotalámicas e hipofisiales, las hormonas del hipotálamo y la hipófisis. ¿Bien? Y por último también nos encontramos con las hormonas esteroides, lipídicas, o relacionadas con el colesterol, en las cuales nos encontramos con hormonas de la corteza suprarrenal, o sea, esta corteza que está por sobre el riñón, también con las hormonas de la glándula reproductora, o sea, hormonas relacionadas a las glándulas sexuales, ¿cierto? Hablamos de la testosterona, de las prostaglandinas, hablamos de esa clase de hormonas, y también con metabolitos activos de la vitamina D, ¿bien? O sea, diversos compuestos químicos relacionados a la vitamina D. ¿Bien? También nos encontramos en esa categoría. Entonces, como les venía explicando, en el caso de una hormona proteica nos vamos a encontrar con estos receptores afuera de la célula y luego, gracias a que el receptor recibe la proteína afuera de la célula, al interior de esta van a ser influenciadas las actividades de la célula de acuerdo a lo que le dijo esta hormona proteica. Por otro lado, una hormona esteroide, o sea, una hormona lipídica, va a llegar junto con una proteína transportadora, va a atravesar la capa lipídica sin problema, y este huevito azul, celeste que vemos en el esquema, lo va a recibir un receptor intracelular, o sea, el interior del célula. Y con ello va a poder influenciar directamente la expresión de ciertos genes del ADN, que luego se va a transcribir, ¿cierto?, en ARN mensajero, y finalmente se va a traducir en nuevas proteínas. Que eso es lo que al final es lo que queremos lograr con estas hormonas, que la célula produzca ciertas proteínas, ciertos compuestos que le permitan ayudar al cuerpo humano de acuerdo al mensaje que le llega. Si el mensaje que le llega, por ejemplo, pensemos en el glucagón, que quiere que suba el nivel de azúcar en la sangre, va a llegar el mensaje y le va a pedir a la célula que ese azúcar que está almacenado como almidón o como grasas, lo empieza a quemar para poder subir el nivel de azúcar en la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, aquí por último otro esquema para que les sirva para su estudio, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con
tipos de hormonas esteroideas o no esteroideas, ¿de acuerdo? Dependiendo de su estructura química, que puede ser lipídica o no lipídica. Y dentro de las no lipídicas nos encontramos con las proteicas, o sea, relacionadas con las proteínas, los péptidos, que también son proteínas, las derivadas de aminoácidos simples, que son casi proteínas, o sea, son proteínas muy pequeñas, y también nos podemos encontrar con glucoproteínas, que no los habíamos mencionado, tales como las fólico-estimulantes, ¿cierto? Porque la que estimula los folículos, en el caso del ciclo ovárico, la luteinizante, también relacionada con ese ciclo, la tiroides estimulante, que estimula la acción de la tiroides, o la gonadotropina coreana. Bien, todas ellas son glucoproteínas, o sea, están compuestas por una parte de carbohidratos, de glúcidos, y por otra parte de proteínas. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta clase, que tiene relación con la regulación de la glucemia. Bien, entonces nosotros sabemos que la insulina, ¿cierto?, está mencionada debido a su relación con una enfermedad que está relacionada, ¿cierto?, con la dificultad para poder acceder a esta hormona. Vamos a ver que la insulina es el principal regulador de la concentración de glucosa libre. Esto es lo que conocemos como glucemia, la concentración de glucosa libre en la corriente sanguínea, o sea, en la sangre. En otras palabras, como ya habíamos mencionado, el nivel de azúcar de la sangre. Y vamos a ver que esta hormona es fabricada por las células beta, que son células ubicadas en el páncreas, en este órgano cercano al estómago, ¿cierto? Un órgano alargado, parecido, tiene una apariencia parecida a un choclo, porque tiene un color medio amarillento, ¿cierto? Y tiene estas protuberancias que lo hacen parecer como que tuviera estas celdas típicas de los choclos, ¿bien? Entonces, vamos a ver que esta hormona es fabricada por estas células beta presentes en el páncreas y liberada constantemente hacia la corriente sanguínea, ¿bien? Cuando está, ¿cierto?, funcionando correctamente todo, cuando existe una homeostasis en el cuerpo. Entonces, vamos a ver que los niveles de insulina en la sangre se calibran cuidadosamente para mantener la glucosa en sangre justo en la medida correcta, ¿bien?, gracias a la acción de esta hormona que es la insulina. Entonces, vamos a ver que durante la noche y entre las comidas, los niveles de insulina en la corriente sanguínea son bajos y constantes. Constantes porque ya les venía diciendo que la insulina constantemente se está produciendo por las células beta y secretándose a la sangre, pero son bajos porque el organismo no está recibiendo alimento, por ende no está recibiendo una entrada de azúcar. Bien, entonces esto es lo que permite al cuerpo usar su energía almacenada como glucógeno y grasa, y también liberar azúcar y otros combustibles del hígado. Bien, como les venía diciendo anteriormente, el cuerpo, cuando no está recibiendo alimento, empieza a quemar toda esta energía almacenada en forma de glucógeno, que es un azúcar más complejo que la glucosa, lo desarma y saca pedazos de glucosa, o también puede empezar a transformar la grasa en azúcar. Como último recurso, si una persona está pasando por inanición, o sea, falta de alimento, el cuerpo puede llegar incluso a transformar las proteínas en azúcar para mantenerse vivo. Pero eso ya es un proceso destructivo que termina por comerse literalmente vivo al sujeto que está pasando de hambre en ese momento. ¿Bien? Entonces, para no hablar de casos extremos, nos vamos a dar cuenta que esta insulina durante la noche o entre las comidas se denomina insulina de fondo o basal, el nivel más bajo que puede alcanzar la insulina cuando no está recibiendo alimentos. Y vamos a ver que cuando no comió durante un tiempo el sujeto, el nivel de azúcar en la sangre se encontrará en algún punto entre 60 a 100 miligramos por decilitro. Bien, nos vamos a encontrar con entre 60 a 100 miligramos de azúcar, de glucosa libre en este caso, en un decilitro de sangre. Bien, y vamos a ver, aquí vemos en el esquema de la derecha, que el efecto de la insulina es llegar a ciertos receptores que tienen las células y permitir el ingreso de la glucosa a través de transportadores de glucosa, como ven en el esquema, hacia las células grasas o musculares que retienen el azúcar y la van transformando en azúcares más complejos para acumular, para utilizarlo posteriormente como energía de reserva.
Bien. Por otro lado, cuando uno come, la cantidad de insulina liberada desde el páncreas aumenta rápidamente. Tiene golpe, como ven en el esquema de la derecha. Esta explosión que acompaña el comer se llama insulina de bolo. Bolo por el bolo alimenticio, que es la, el, la acumulación de comida que nosotros hemos hecho al comer y al empezar a digerir la comida con nuestra saliva. Bien, eso que va bajando por nuestro esófago al momento de tragar es el bolo alimenticio. Y al momento de entrar ese bolo alimenticio al cuerpo, la insulina empieza a subir. O sea, las células beta empiezan a producir y a liberar con mucha mayor frecuencia la insulina a la sangre. Entonces vamos a ver que después de una comida, los niveles de azúcar en la sangre llegan a ser de 140 miligramos por decilitro y luego caen nuevamente al nivel de la línea de base. Entonces vamos a ver que estos niveles altos de insulina van a ayudar al azúcar a salir de la sangre, el azúcar que está entrando a través del alimento que está entrando, y para almacenarse para uso futuro, ya sea como un azúcar más complejo o como grasas. ¿Bien? En la esquina inferior derecha nos vemos una persona tomándose el nivel de azúcar en la sangre con medio de un dispositivo para ello, y se pincha, se saca una pequeña muestra de sangre y con ello se puede medir el nivel de azúcar en su sangre. Bien, entonces aquí vemos el esquema más grande. Vamos a ver los niveles de azúcar en la sangre de una persona que no ha comido. ¿Bien? O sea, los niveles de glucosa en la sangre, el esquema de arriba en verde, vemos sus niveles de glucosa en la sangre, vemos que nos suben mucho durante las comidas, pero eso es gracias a la secreción de la insulina, que aumenta de golpe cuando entran estos alimentos al cuerpo, y con ello permite que los niveles de glucosa no aumenten más de lo debido. ¿Bien? Si no fuera por la acción de la insulina, los niveles de glucosa subirían tan de golpe como sube la insulina, y con ello causaría estragos en las funciones del cuerpo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que cuando uno se mide el nivel de azúcar en la sangre con este dispositivo, vamos a poder encontrarnos con diferentes niveles de glucosa, que pueden ser la hipoglucemia, que son niveles de glucosa bajo los 55 miligramos por decilitro, la normoglucemia, que son los niveles entre 70 y 100, tal vez los tendría entre 60 y 100 en ayuno. Bien. Cuando una persona de repente va al médico, se hace un chequeo y se mide el nivel de azúcar en la sangre en ayuno, o sea, sin haber comido en un tiempo, su nivel de glucemia debería estar más o menos en ese rango. Y también nos podemos encontrar con casos de hiperglucemia en los cuales el nivel de glucemia es superior a 100 miligramos por decilitro en ayuna, o sea que la persona no ha comido y aún así los niveles de glucosa en su sangre son muy altos. Esto puede ser causado por un mal funcionamiento de la insulina o que esta insulina no es recibida por su célula. Y ahí ya podríamos estar hablando de casos de diabetes. Bien, con esto doy por finalizada las clases. Esta vez no hay preguntas, que es bien larga, es bien extensa la materia y hay que estudiar en esta clase. Y espero que les haya quedado todo. Muchas gracias por su atención. Ahora puedo contestar sus dudas, no sé si quieren volver atrás alguna diapositiva para que vuelva a explicar. Si no es así, ya estaríamos listos. Estaríamos terminados muy temprano. Sí, por supuesto, voy a subir el PPT, no se preocupe. Qué bueno que les haya quedado todo claro, me parece. Ya con esto tenemos cubierto una parte de lo que es el área de procesos biológicos, que es una de las áreas temáticas de la prueba. Y con esto, en este próximo ensayo, espero que les vaya mejor. Espero que les vaya muy bien y que en el área de biología se defiendan súper bien. Que esas 18 preguntas que tengan de biología o 20 y algo, 26 creo que tienen los que son técnicos, pues contesten todas buenas y les vaya súper bien. Que quieran. ¿Qué es lo que importa de todo esto? Ya. Si quedó todo claro, entonces los dejo libres, van a tener acto recreo. De que pasé la lista, sí pasé la lista, pero esperamos y dejar de paso. Nos vemos en la próxima clase.